Aquí comienza La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica conducido por la periodista Isabel Charlín y realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Información y análisis para la formación ciudadana. La Discusión Constituyente. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de La Discusión Constituyente acá en Radio La Discusión 94.7. También en redes sociales de La Discusión nos pueden seguir y los invitamos desde ya a hacer consultas porque el tema de hoy de seguro que le va a interesar a muchos. Como hemos venido en los últimos capítulos revisando distintos temas que están involucrados en la discusión de esta nueva constitución, el de hoy sin duda es uno de los más importantes, es el derecho a la vivienda. Vamos a abordar este tema en conjunto con dos destacados profesionales. Vamos a saludar primero a don Claudio Martínez Cerda. Él es arquitecto y en estos momentos presidente también de la Corporación Ñuble Transversal. Hola, Claudio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y también estaremos conversando esta tarde con el abogado Diego Gil Macaulay, si lo pronuncié bien, no sé. Él es profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo estás, Diego? Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, con ellos estaremos conversando sobre el derecho a la vivienda y cómo se va a dar la discusión durante el proceso constituyente en este tema. Recordar que este programa es un programa que está realizado en conjunto por Empresas La Discusión y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, que precisamente está cumpliendo 15 años acá en nuestra ciudad, la carrera de Derecho, así que un saludo para ellos también. Partamos entonces, porque yo me imagino que la gente quiere saber ¿qué pasa en estos momentos con el derecho a la vivienda? ¿Está o no está consagrado en la actual Constitución? Y si no es así, ¿debería incluirse en el debate que se va a dar en el próximo proceso constituyente? Diego. Bueno, reitero los agradecimientos, encantado de conversar con ustedes sobre este tema que sin duda va a ser parte de la conversación constitucional que vamos a tener en los próximos meses y años. Efectivamente, el derecho a la vivienda no está garantizado en la Constitución política chilena y nunca ha estado, de hecho, en los textos constitucionales. Hay una pequeña referencia al acceso a una habitación, dentro de un derecho más bien que consagraba la idea de seguridad social en la Constitución de 1925, pero la Constitución de 1980, nuestra actual Constitución, no consagró el derecho a la vivienda y a pesar de que han existido algunos intentos, hubo hace algunos años un proyecto de ley que intentó incluir el derecho a la vivienda en el texto constitucional. Ese derecho no es parte de nuestro sistema constitucional, de nuestro texto, si bien es parte de tratados internacionales que han sido ratificados por el país, y por lo tanto, claro, en el entendido en que Chile tiene que el deber de respetar tratados internacionales que consagran listas de derechos fundamentales como el derecho a la vivienda. Ese derecho es parte de nuestro sistema jurídico. Pero la Constitución misma no consagra el derecho a la vivienda y obviamente que ese va a ser un tema que va a ser discutido dentro del proceso constituyente. Claudio, Sí. ¿cuál a su juicio es la importancia de que este derecho quede consagrado en una eventual nueva Constitución? Bueno, tal como dice Diego, la Constitución actual, la palabra vivienda se menciona solamente en una parte, y cuando dice ministra de Vivienda, que es la que firmó la actual Constitución, entre otros ministros. Y en ninguna parte se menciona otra parte muy importante que el tema de la ciudad y menos el espacio público. Por lo tanto, el hecho que no esté
indica que en su momento para los que redactan el texto constitucional no era un tema prioritario, no era un tema que debiera estar sobre la mesa, digamos. Por lo tanto, el hecho de que se incorpore el derecho a la vivienda en un nuevo texto constitucional, por lo menos indica una priorización de las cosas que el Estado tiene que preocuparse para entregarse a los ciudadanos. Ahora, no solamente debiera estar explícito, como en otras constituciones de otros países del mundo, el derecho a la vivienda, sino que el derecho a la vivienda digna. Porque hay un matiz. O sea, podría entenderse que las políticas públicas, por ejemplo, actuales en materia de vivienda que existen en Chile, de alguna manera tienden a garantizar el derecho a la vivienda, pero distan mucho de que ese derecho sea un derecho de vivienda digna. Y la vivienda digna tiene relación con la calidad de la construcción, con los metros cuadrados. Es decir, una vivienda puede tener 25 metros cuadrados, como hay alguna que se están ofreciendo en el mercado, y naturalmente que no corresponde a un canon de una vivienda digna. Y también con el espacio público. En definitiva, el derecho a la vivienda digna está vinculado también a la calidad urbana que tiene una ciudad. Por lo tanto, más allá que el hecho de incorporarlo resuelva o no el problema, debiera estar incorporado porque parece un elemento central a la cual la gente hoy día aspira. En Chile actualmente hay 450.000 personas sin vivienda, de las cuales 200.000 viven hacinadas en bloques. En la pandemia aparecieron 16.000 nuevas familias en campamentos, de modo que hay un problema que naturalmente, si está a lo menos consignado a la Constitución, podrá ser parte de la agenda, ¿cierto?, de las políticas públicas. Esa es mi opinión al respecto. Diego, ¿qué dice la experiencia comparada respecto del derecho a la vivienda? En otras constituciones del mundo, ¿está el derecho consagrado expresamente o al contrario? No es común verlo. No, el derecho a la vivienda está consagrado en muchas constituciones de varios países del mundo. En algún minuto, cuando yo escribí un texto sobre el derecho a la vivienda, estuve revisando varias constituciones de otros países y al menos el listado que encontré fue que 72 constituciones en el mundo consagran el derecho a la vivienda. Entonces, la verdad es que hoy en día el derecho a la vivienda es parte de la constitución vigente de muchos países en el mundo, así como también de varios tratados internacionales que han de alguna manera progresivamente incluido derechos sociales en esos pactos que han sido ratificados por muchos países en el mundo. Y además, uno podría añadir que varias instancias internacionales que tienen que ver con que trabajan buscando que supervisando que los derechos consagrados en pactos internacionales sean cumplidos en la práctica por los países que ratifican esos pactos. Esas instancias internacionales han ido elaborando los estándares que se asocian al derecho a la vivienda. Entonces, efectivamente, hoy en día existen varias referencias interesantes en el derecho comparado y en el derecho internacional de los derechos humanos que podrían ser muy útiles como insumos para la Convención Constituyente en el minuto en el cual se quiera discutir sobre cómo, si es que se quiere incorporar el derecho a la vivienda en la nueva Constitución y cómo incorporarlo. Y en caso de incorporarse, ¿cómo se puede hacer que del papel esto pase a la práctica? Porque en el fondo hay muchos derechos que están en la actual Constitución, pero que a la hora de ver su realización práctica a la gente no le hace mucho sentido. De manera práctica, ¿cómo se puede asegurarle a las personas que en una nueva Constitución ellos van a poder tener el derecho a una vivienda? Bueno, ese es el gran problema. Ese es el fin del tema de la nueva Constitución, de qué manera puede o no traducirse en una realidad. Es muy difícil en una Constitución establecer en detalle cómo se materializa este derecho, porque este derecho es un derecho que tiene un costo monetario importante. Digamos, si uno lo compara con el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, eso se puede exigir absolutamente inmediatamente porque es un intangible. Un intangible muy evidente, pero intangible. La vivienda es un intangible que tiene un costo
en general bastante elevado. Por lo tanto, establecer en una constitución el cómo se va a hacer, yo creo que no es posible. Pero sí hay algunos aspectos que se pueden estar reflejados en la nueva constitución de manera a lo mejor indirecta, pero que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, hoy día, voy a poner el ejemplo chileno. En las políticas de vivienda social, el Estado en general prioriza la cantidad por sobre la calidad. Y eso ha ocurrido históricamente no solamente en Chile, no solamente en los regímenes neoliberales, como se señala, sino que también en aquellos que se llaman socialismos reales. Vemos que ahí hay un tema. Hay un tema que necesariamente hay que buscar la fórmula para que esto esté garantizado, porque una vivienda económica no tiene por qué ser, dicho un buen chileno, fea, ¿cierto? E inhóspita. Hay un arquitecto chileno, Aravena, que se ha ganado numerosos premios internacionales explorando esta vertiente, digamos. La vivienda económica, la vivienda social, no tiene por qué no contener aquellos valores propios de una buena arquitectura. Y hay estudios que demuestran que la gente se siente mejor viviendo en una ciudad cuando hay buena arquitectura y buena calidad de los espacios públicos. Por lo tanto, estos son elementos que de alguna manera tendrían que estar incorporados en alguna parte del texto constitucional. Pero hay también un aspecto que es un poco más indirecto. Hoy día la gestión municipal está muy vinculada a esto. Y en Chillán, que hay una discusión en este minuto respecto a la altura ilimitada, ¿cierto?, de los edificios en la zona del centro, tenemos una autoridad comunal que derechamente ha jugado por una opción que no necesariamente es lo que la gente quiere. Él ha dicho que, lo ha dicho de la siguiente manera, lo dijo: no me vengan a decir que no se puede construir una altura en Chillán. Entonces, cuando la autoridad comunal toma partido de esa manera, en un régimen de administración municipal, en la cual la iniciativa radica casi absolutamente en el alcalde o en la municipalidad representada por el alcalde, donde los consejos municipales tienen muy pocas facultades en este sentido, yo creo que ahí se puede incorporar en el texto constitucional mayores atribuciones, por ejemplo, para el consejo municipal, para los ciudadanos a través de plebiscitos vinculantes, de modo que las decisiones respecto a la ciudad no estén radicadas en las leyes del mercado. Hay una arquitecta francesa que estuvo hace poco en el Congreso del Futuro, que dijo que la gestión inmobiliaria en general en las ciudades medianas era exageradamente neoliberal. ¿A qué se refería? Justamente a esto, en que por lo general la planificación de las ciudades, el crecimiento de las ciudades está en manos de los intereses inmobiliarios, muchas veces, o del mercado de los terrenos. Y ahí hay un tema que sí, yo creo que la Constitución podría entrar de alguna manera a fijar ciertas reglas que hagan más equitativas, ¿cierto?, las decisiones que tomen respecto a la ciudad y a las viviendas que son parte de la ciudad. Esa es mi opinión. Diego, no sé si quieres agregar algo a lo que acaba de decir Claudio. Sí, súper interesante lo que decía Claudio. Quería comentar a partir de esa visión. Yo creo que una cuestión bien importante de entender es qué significa que se incorpore un derecho a la vivienda en el texto constitucional. El derecho a la vivienda es parte de lo que se conoce como los derechos sociales, económicos y culturales, o derechos sociales en general, que se refieren básicamente a derechos que requieren prestaciones públicas para su satisfacción, ¿cierto? Es decir, el derecho a la vivienda, así como el derecho a la educación, el derecho a la salud, requieren que exista una política pública que garantice que todos los ciudadanos de un país tengan acceso a una vivienda digna, a una educación de calidad, a una atención de salud oportuna y también de calidad, ¿no? Entonces, para la satisfacción de un derecho social, se requiere que se construya un sistema, una política pública que efectivamente garantice ese derecho en la práctica. Ahora, Chile sí efectivamente ha tenido una política pública de vivienda con sus ventajas, que ha tenido algunos buenos resultados, ha tenido también resultados que no son muy buenos, ¿cierto? Pero efectivamente el Estado chileno ha construido una política habitacional desde hace muchos años, desde comienzo del siglo XX. Ahora, el punto, yo creo que esto conecta con lo que comentaba Claudio, es que la Constitución podría
garantizando el derecho a la vivienda, reconociendo el derecho a la vivienda, orientar la acción del Estado para satisfacer las necesidades de vivienda de la población. Nosotros, los que trabajan en este ámbito, y Claudio también lo comentaba, la política chilena habitacional es una política que en sus lineamientos principales se construyó durante la dictadura y que obviamente fue modificada después en los gobiernos democráticos post-dictadura, pero que delega buena parte de la responsabilidad en la provisión de vivienda a las dinámicas del mercado, a la industria inmobiliaria. Y eso ha generado una expansión del stock habitacional disponible para familias de bajos ingresos que acceden a una vivienda a través de los programas de subsidio del gobierno, que incentivan, estimulan al mercado a generar viviendas para el sector de bajo ingreso, pero que, tal como decía Claudio, ha priorizado la cantidad por sobre la calidad. Y lo que hemos visto en lo que ha pasado en las últimas décadas en el ámbito habitacional es que crecientemente esa política habitacional está siendo inefectiva, es decir, cada vez menos familias acceden a las viviendas porque esa oferta habitacional generada a través de los programas de programas de subsidio habitacional del gobierno no satisface las demandas de las propias familias que quieren vivir en ciertos lugares, en barrios de calidad, cerca de su familia, etc. Y en segundo lugar, esa política habitacional también ha generado en zonas metropolitanas como Santiago, Valparaíso, Viña, Concepción, un alto grado de segregación urbana, ¿cierto? Y eso lo conocemos, en muchos medios de prensa fue reportado el problema, por ejemplo, del barrio Bajos de Mena, construido en la periferia sur de la ciudad de Santiago, donde se concentró un montón de viviendas de bajo ingreso y donde no se construyeron parques, no se generaron en su momento servicios de salud, colegios, etcétera, que permitieran que esas familias tuvieran no solamente acceso a una habitación, sino que también a buenos servicios públicos y de calidad. Entonces, yo creo que existe un diagnóstico en el ámbito habitacional y urbano que se necesita un Estado bastante más activo para generar vivienda digna, como decía Claudio, vivienda adecuada que no solamente entregue un espacio físico, sino que también se preocupe de la ubicación de esa unidad habitacional, se preocupe del acceso que ofrece la vivienda a servicios públicos, que contengan los estándares de calidad necesarios y que se necesitan dependiendo de la distinta geografía donde se ubica esa vivienda, etc. Y para ese estado activo, creo yo, sería importante que la Constitución reconociera el derecho a la vivienda y estableciera un mandato claro al Estado para que genere una política habitacional que se haga cargo de los desafíos urbanos y habitacionales actuales. En ese sentido, Claudio, ¿podría una nueva constitución profundizar más el tema de las regulaciones, por ejemplo, en el ámbito privado? Lo decía recién Diego, mucho del tema vivienda está depositado en manos del mercado. Entonces, quizás mayor regulación, no sé, ¿cómo podría instalarse ese tema en el debate constitucional? Yo no sé si mayores regulaciones, pero sí mayores atribuciones, especialmente de los gobiernos locales. En una ciudad, por ejemplo, interviene, a veces el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas. Hay un organismo que se llama SECTRA, que tiene que ver con el transporte. Es decir, de pronto las municipalidades son organismos en los cuales una sopa con muchas cucharas que intervienen, y los que menos intervienen a veces son la propia comunidad. Entonces ahí hay un tema que la Constitución podría abordar. Pero en esta misma línea, digamos, así como garantizar el derecho a la vivienda, y yo digo vivienda digna porque son cosas un poco distintas, también la Constitución debería establecer, tal como dice usted, un cierto rango de regulación para controlar la especulación del territorio, de los terrenos, por decirlo derechamente. Es decir, hoy día las ciudades chilenas son absolutamente segregadas. ¿Y por qué son segregadas? La estructura social se ha trasladado, ¿cierto?, a la estructura urbana. La estructura urbana es una muestra, ¿cierto?, de una sociedad desestructurada.
separada por yetos, de acuerdo a su condición social y económica. Y eso es porque los terrenos tienen distintos valores. Los terrenos más baratos están en la periferia, en lugares muy inadecuados. En definitiva, se produce una cadena muy negativa en la cual los más pobres están en los peores lugares, con menos acceso a los servicios, más distantes de sus trabajos. En definitiva, ahí hay una realidad y yo creo que de alguna manera, tal como decía Diego, el Estado tiene que hacerse cargo, tiene que de alguna manera regular. Y esto en el texto constitucional debería estar también como una suerte de principio, porque si no, los efectos que eso tiene para el desarrollo de la sociedad chilena son muy nefastos, y lo estamos viendo día a día. Con la pandemia esto quedó en evidencia absoluta. Es decir, es muy distinto hacer cuarentena, ¿cierto?, en una vivienda en Santiago, ¿cierto?, en la comuna de Vitacura, que en La Pintana. La Pintana es prácticamente imposible. Más bien, la cuarentena probablemente en La Pintana sea un incentivo al contagio. Entonces, esas cosas la Constitución tiene que hacerse cargo, aunque sea con enunciados de grandes principios, pero que sean mandatos para que el Estado los asuma a la hora de diseñar políticas públicas. Y también para quienes llevan a cabo estas políticas públicas en materia urbana, específicamente en este caso son los municipios. Diego, me imagino que durante el debate constitucional van a surgir muchos temas en relación a la vivienda, y mucha gente se pregunta en qué momento, por ejemplo, se permitió la construcción de los denominados guetos verticales, ¿no es cierto? Estos nanodepartamentos de 17 metros cuadrados, que por cierto son muy caros. Ese tipo de proyectos, ¿cómo ven la luz? Porque uno piensa, aquí se tuvo que pasar por distintas instancias para que esos proyectos pudieran estar, digamos, ofertándose. ¿Falta regulación a tu juicio? Sí, sin duda. Yo creo que falta regulación, y de hecho lo que sucedió, por ejemplo, con los guetos urbanos en comunas como Estación Central, dan cuenta de espacios urbanos donde no existía una regulación suficiente y tampoco existía un aparato necesario de supervisión para que no ocurrieran ese tipo de construcciones de desarrollo inmobiliario. En consecuencia, yo creo que efectivamente en varios ámbitos del desarrollo urbano se necesita mayor regulación, no porque uno quiera solamente que el Estado esté presente y regule al detalle todo lo que se puede hacer, sino porque para un desarrollo urbano inclusivo y ordenado se necesita un buen balance entre el rol del Estado, que establece las reglas, que planifica, que ordena a la ciudad con una mirada holística de la zona que es objeto de la regulación, y las dinámicas del mercado que van de alguna manera bajo el marco regulatorio desarrollando proyectos y distintas iniciativas que hacen que las ciudades crezcan, digamos. El caso de los guetos verticales, creo yo, es un buen ejemplo de un caso en el cual hubo una ausencia del Estado. De hecho, lo que pasó en el caso de Estación Central fue que, como Estación Central fue creada como una comuna que se desligó de comunas anteriores, un pedazo de la comuna de Estación Central que quedó sin plan regulador, y ese espacio fue aprovechado en un momento en el cual surgió mayor interés inmobiliario en la comuna, fue aprovechado por un montón de industrias que de forma obviamente contraria a la legalidad, como después lo estableció la Contraloría y lo han confirmado algunos tribunales, y también de modo derechamente antiético, construyeron estos enormes edificios sin ninguna preocupación por el entorno urbano, por ofrecer espacios públicos, equipamientos, etc. Ahora, una cuestión que yo creo que es importante conversar es que obviamente que la Constitución no puede contener el detalle de la regulación urbana o el detalle de la política habitacional. Lo que establece la Constitución son ciertos principios básicos, ciertas reglas básicas que orientan al poder legislativo y al poder administrativo de los órganos de la administración del Estado a desarrollar un marco regulatorio, una política habitacional que responda a la orientación
que provee el texto constitucional. Entonces, el desafío, creo yo, a la hora de pensar en los temas de vivienda y urbanismo, a la hora de, en el momento en que se empiece a escribir el nuevo texto constitucional, si es que gana la apruebo en el próximo plebiscito, va a ser pensar cuáles son aquellas reglas básicas, aquellos principios que deben permanecer de algún modo como estables en el tiempo y sobre el cual la política habitacional, la política urbana tiene que construir. ¿Ah? Y ahí, obviamente que nosotros estamos en un ámbito en el cual tenemos una constitución vigente que dice muy poco, de hecho no dice nada respecto al derecho a la vivienda y no dice nada respecto a la construcción de ciudades, ¿ah? Pero también no hay que obviamente caer en el exceso de incluir en el texto constitucional un montón de aspectos que son propios de la política en ciclos electorales ordinarios, son propios de las leyes, de las regulaciones que se dictan por el Congreso, por los órganos de la administración. Quería, en ese sentido, por ejemplo, mencionar el caso español, que contiene una formulación del derecho a la vivienda que me parece súper interesante. El artículo 47 de la Constitución española dice, y aquí cito textual, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. O sea, menciona la idea de vivienda digna, como decía Claudio. Y después dice la Constitución española en el mismo artículo, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Es decir, de forma muy breve, lo que dice la Constitución española es que todos los españoles tienen derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, y por lo mismo se le establece en la Constitución un mandato para que los poderes públicos regulen el suelo de un modo que sea consistente con el acceso a la vivienda de todos los grupos de la sociedad española. ¿Eh? Entonces establece como un mandato, una orientación bien clara para que el Congreso dicte leyes, para que la administración dicte regulaciones, para que las comunidades locales establezcan sus propios planes que sean consistentes con el interés general de un acceso equitativo, digno y adecuado a la vivienda en las zonas urbanas de ese país. Yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo la Constitución puede contener ciertos principios básicos que orientan la acción del Estado a través de leyes y regulaciones para hacerse cargo de los problemas de acceso a la vivienda. Claudio, sí. No, el ejemplo que pone, es interesante el ejemplo que pone Diego. Yo viví en Madrid 3 años, conozco de cerca la ciudad española, y evidentemente que la ciudad española tiene una característica, o sea, que es la integración urbana, y eso se traduce en la integración social. Es decir, la forma como se relacionan los españoles es muy distinta a la nuestra. El tema de las clases sociales está muy matizado, y ahí es fundamental el tema del barrio. Esto ha permitido que en España se desarrollen barrios bastante autoabastecidos y el nivel de convivencia es admirable. Yo voy a contar una pequeña anécdota sin mencionar nombres. Cuando recién llegué a vivir a Madrid, invitó a comer un funcionario de la embajada que era chileno, y a la señora no le gustaba el centro comercial donde yo vivía, entre otras cosas, en el sector, porque se encontraba con la asesora local, comprando en la misma tienda. Y eso la verdad es que le molestaba. Eso es un reflejo de lo que estamos conversando. Es decir, en la legislación española establece una norma de integración que en alguna medida se ha llevado a cabo. No obstante, en la crisis que tuvo hace unos años, está radicada en el uso abusivo probablemente de estas normas y se construyó en exceso en muchas partes, y eso produjo una reestructuración inmobiliaria gigantesca, teniendo una crisis económica bien fuerte para España, pero eso no fue también en Europa en general. Pero yo creo que por ahí va un poco, por ahí va la cosa, digamos, cómo una constitución puede establecer ciertos márgenes que eviten que esta disgregación y desintegración social y urbana se siga agudizando, porque las consecuencias, como decía, son muy negativas. Ahora, plasmarlo en un texto constitucional seguramente es mucho más fácil que llevarlo a la realidad. Chillán también es un buen ejemplo de ello. Hay una zona, ¿cierto?, en el sector oriente, sur-oriente, por ahí, que se llama Los Volcanes,
en la cual es otra ciudad. Yo alguna vez señalé, señor alcalde, que la única solución ahí era cirugía mayor, hacer lo que hizo en Bajo de Mena, es decir, demoler eso y volver a reconstruir esa zona de la ciudad, porque si no, va a estar eternamente destinada a tener una calidad de vida infinitamente inferior, ¿cierto?, al resto de la ciudad. Y eso va produciendo una serie de problemas que finalmente se traducen en una mala calidad de vida. Claudio, ¿se podría Sí. en una nueva constitución incluir, o sea, además del derecho a la vivienda, el derecho a un hábitat y a un entorno adecuado? Porque una cosa es la... Eso es fundamental, o sea, eso tiene que ser así. No podemos imaginar viviendas relativamente buena calidad en un entorno en que no hay plaza, no hay espacio de calidad, cuando como pasa en la zona de Chillán, ¿cierto?, donde no pueden entrar ni las bombas de bomberos, ni un camión, porque las calles son tan estrechas, donde no hay antejardines. Es fundamental el derecho a la vivienda sin el espacio público de calidad, sin un entorno amable, no tiene sentido. No tiene sentido, tiene que ser un conjunto. No consigo yo una vivienda que se entienda vivienda digna en un espacio hostil, por así decirlo, desde el punto de vista urbano. Esto es fundamental. Mire, hay un estudio que dice que la gente se siente más feliz en una ciudad, esto es un estudio en Estados Unidos, en aquel lugar donde el espacio público es de calidad. La Cámara Chilena de la Construcción hizo un reciente estudio en el Gran Santiago y logró medir que el 67 o 67 aproximadamente por ciento de las personas se sentían insatisfechos en la ciudad y el resto se sentía bastante satisfecho. Si uno miraba el mapa, lo que están insatisfechos son los sectores del sur, donde el espacio público, ¿cierto?, no solamente la vivienda, sino que el espacio público es de muy mala calidad, versus las comunas del oriente, donde se destacan por la calidad del espacio público. De modo que esto es fundamental. Afecta el ánimo de las personas, y el ánimo de las personas hace que cuiden o no cuiden, preserven o no preserven su propio hábito, que es la ciudad. La ciudad es el continente de la vivienda y es un tema que nunca debe quedar de lado. Yo creo que en el texto constitucional el tema de la ciudad también debería ser expresado explícitamente. Es decir, así como la gente tiene derecho a una vivienda digna, también tiene derecho, ¿cierto?, a vivir en una ciudad que preserve su calidad de vida. Yo creo que eso es fundamental. Diego, no sé si quieres agregar algo a lo que acaba de decir Claudio. Sí, estoy de acuerdo con Claudio, y de hecho si uno mira el desarrollo de los estándares asociados al derecho a la vivienda, en varios documentos que han sido producidos por distintas instancias internacionales, instancias de supervisión del cumplimiento del derecho a la vivienda consagrado en pactos internacionales, en tratados internacionales de derechos humanos, uno, creo yo, puede llegar a la conclusión de que hoy en día existe una comprensión bastante transversal de que la idea de acceso a la vivienda no es simplemente el acceso a un espacio físico, no es simplemente el acceso a un techo con conexión a servicios básicos, sino también es el acceso a un lugar que represente un espacio adecuado para aprovechar una geografía de oportunidades. Porque la verdad es que la vivienda es algo así como un pilar central del bienestar humano, en el sentido en que la vivienda permite que acceder a otros servicios, determina el acceso a otros servicios importantes. La vivienda determina nuestro acceso a la salud, la vivienda determina nuestro acceso a los espacios, a áreas verdes, determina el acceso a establecimientos educacionales para los niños y niñas, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo el derecho a la vivienda no puede ser entendido simplemente como el acceso a un techo, sino también como el acceso a un entorno, a un espacio que determina el acceso a otros derechos. O sea, de algún modo, el derecho a la vivienda garantiza el acceso al derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a servicios educacionales, de salud, etc. Entonces, es muy importante, creo yo, entender que el estándar asociado al derecho a la vivienda no se cumple simplemente con entregar una casa a familias que no pueden acceder con sus propios medios, sino también entregando acceso a un espacio adecuado, a un entorno adecuado donde una familia pueda desarrollar plenamente su plan de vida.
Y eso la discusión constitucional tiene que reconocerlo. Un solo dato: si uno mira el indicador que sea de bienestar urbano en una ciudad como Santiago, uno se va a dar cuenta, esto lo conversamos antes, ¿cierto?, con Claudio, que la brecha que existe entre el sector oriente de Santiago y el resto de la ciudad es enorme. O sea, si uno lo mira desde el punto de vista del acceso a plazas, a áreas verdes, a servicios de salud, servicios educacionales, fuentes de trabajo, lo que sea. O sea, incluso desde el punto de vista de los grados de contaminación de la ciudad, también están distribuidos desigualmente. Y eso obviamente es un atentado significativo al acceso a una vivienda, entendida también como el acceso a un entorno adecuado donde vivir. Diego, ¿y cómo se relaciona el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda? Porque no sé si tal como está actualmente consagrado el derecho a la propiedad, quizás puede ser un obstáculo para que se consagre el derecho a la vivienda en una nueva constitución. Esa es una muy buena pregunta, una pregunta difícil de responder. El derecho a la vivienda eventualmente podría entrar en tensión con el derecho de propiedad. Ahora, depende también sobre cómo uno entienda el derecho a la vivienda y cómo entienda el derecho a la propiedad. Si uno entiende el derecho a la vivienda simplemente como la obligación que tiene el Estado de entregar un subsidio para que las familias utilicen ese subsidio y accedan a una vivienda en algún espacio de la ciudad, eventualmente no se produciría una tensión significativa, creo yo, entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, porque el derecho a la vivienda está entendido simplemente como esta obligación de que el Estado entregue un subsidio para que las personas accedan a una vivienda donde ésta se construya. Pero uno podría pensar en varias políticas públicas que de alguna manera garanticen estos estándares más bien de igualdad en el acceso a la vivienda, una vivienda digna que se ubique en lugares adecuados, etc. Y esas políticas públicas podrían entrar en tensión con el derecho de propiedad. Déjame ponerte un ejemplo para ponerlo en términos bien claros. En muchos países del derecho comparado, en Estados Unidos, en Europa, existen mecanismos que buscan generar vivienda social, vivienda de interés social, en barrios bien ubicados donde hay alta demanda habitacional. Y estas políticas lo que hacen es que le establecen ciertas obligaciones a los desarrollos inmobiliarios para que los proyectos inmobiliarios contengan una cuota de vivienda de interés social en esos proyectos, ¿cierto? De ese modo tú garantizas la oferta de vivienda social, pero de un modo inclusivo. Eso obviamente significa, en algún sentido, poner ciertas condiciones, ciertas obligaciones, ciertos estándares a los proyectos inmobiliarios que se construyan en áreas donde el Estado tiene un interés predominante en generar mayor vivienda social. Entonces, eso significaría implementar una política pública que alguien podría pensar que podría entrar en tensión con el derecho de propiedad privada. Ahora, hay que entender que el derecho de propiedad privada en la Constitución chilena no se consagra digamos así, simplemente como el derecho que todos tenemos a una propiedad privada, sino que además se establece en la Constitución actual la idea de que se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad privada en la medida en que esas limitaciones vayan en servicio de la función social, de una función social, ¿cierto? De un interés social. Entonces, efectivamente, si es que para cumplir con el mandato de entregar un acceso a una vivienda adecuada y digno, se requieren políticas que establezcan ciertas limitaciones o ciertas obligaciones a proyectos de propiedad, proyectos inmobiliarios de entidades privadas, eso creo yo estaría amparado, al menos en el texto constitucional actual, bajo esta idea de que se admiten las limitaciones al derecho de propiedad en la medida que cumplan con la función social de la propiedad. En el fondo, el derecho a la vivienda requiere hacer valer esta idea de la función social de la propiedad
que es algo que se incorporó con anterioridad incluso a la Constitución de 1980, que la Constitución de 1980 respetó y que yo creería que una futura Constitución también va a incluir. Es decir, no sirve simplemente, no es razonable simplemente reconocer el derecho a la propiedad, que obviamente es un derecho fundamental muy importante. Todos los seres humanos deberían garantizar que pueden acceder a una propiedad y esa propiedad va a ser respetada por los órganos del Estado, pero además esa propiedad debe estar sujeta a ciertas limitaciones en la medida que esas limitaciones contribuyan con la función social que debe cumplir la propiedad, entre las cuales está que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna y adecuada. Claudio, a tu juicio, ¿qué importancia debiera tener una política pública de vivienda, la diferenciación geográfica, o si se quiere decir, una mirada descentralizadora de la política pública de vivienda? Uno ha visto en las últimas décadas políticas muy uniformes, de Arica a Magallanes. No sé si cada zona pudiese tener una diferenciación de manera de hacer que la vivienda cumpliera mejor las expectativas de los habitantes de cada una de las zonas del país. Bueno, yo creo que eso es un factor sobre el cual se tiene que avanzar necesariamente. Lo que tú dices, hay numerosos ejemplos de ello. Yo trabajé hace muchos años, antes de ser director de gendarmería, como arquitecto, y recuerdo un temporal que voló todos los techos de las cárceles en Puerto Montt, y cuando fuimos a verlas, las cárceles exactamente igual que las cárceles de Vallenar. Entonces las proyectaban en Santiago, sobre una matriz que tenía la Dirección de Arquitectura de Obras Públicas. En ese sentido, la descentralización es un aspecto muy importante para que el tipo de vivienda responda también a ciertos aspectos que a veces son culturales de cada zona. O sea, la arquitectura, evidentemente, de la zona de Puerto Montt, por decir una zona, es absolutamente distinta, ¿cierto?, a la arquitectura del norte. Ahora, imponer esto por regla es bien complicado, porque muchos que construyen casas, para poner ejemplos bien gráficos, con techo a dos aguas en zonas donde no llueve nunca, son personas también que vienen del sur. Es decir, el tema de la vivienda está muy arraigado a ciertos aspectos bien emocionales muchas veces. Y si uno le pasa un lápiz, probablemente una persona lo que va a dibujar muchas veces una casa con un techo a dos aguas muy inclinado y es parte de su imaginario. Entonces, estas cosas, para poder avanzar en esto, evidentemente que lo que tiene que haber son algún tipo de texto constitucional que apunte, por ejemplo, a la descentralización, a fortalecer los gobiernos locales, a fortalecer la toma de decisiones a nivel técnico y también a nivel local. De eso hay mucho hoy día. El Ministerio de Obras Públicas es el ministerio más centralizado. Y se niegan a descentralizarse porque van a perder poder. Finalmente hay un poder político también muchas veces detrás de esto. Entonces, eso sí que el texto constitucional podría establecer ciertas bases estructurales de cómo se organiza, ¿cierto?, la estructura político-administrativa del país, de modo que genere descentralización, no solamente el uso de los recursos, sino que también en la toma de decisiones que tienen con aspectos propios de cada región. Eso yo creo que eso es posible. Diego, hay una deuda del país con los campamentos. Quizás durante el debate constitucional quizás salga el tema. ¿Cómo podemos decir después de tantos años que aún tenemos gran cantidad de campamentos en nuestro país? A pesar de todo lo que se ha avanzado, de las políticas públicas que se han implementado, ¿cuál debiese ser la solución a este problema que al parecer ya no debiese ser de un país como el Chile que se proyecta, ¿no es cierto? Claro, no, ese es un gran tema y obviamente tiene repercusiones muy significativas a la hora de discutir temas constitucionales como el que estamos discutiendo hoy, ¿cierto? Yo creo que, a ver, si uno compara el número de campamentos que tiene Chile con otros países de la región, uno evidentemente tiene que reconocer que se ha hecho un esfuerzo importante, significativo en las últimas décadas para ofrecer soluciones habitacionales definitivas a las familias de campamento.
Es decir, si uno compara la tasa de informalidad urbana que existe en la ciudad de Chile como con las ciudades de otros países, obviamente nuestra tasa es más baja. Pero sin lugar a duda, todavía hay muchos campamentos en nuestro país. Y lo que es más complejo aún, los campamentos han aumentado en la última década. Es decir, desde el 2011 al 2019, que fue la última medición, los campamentos aumentaron como en un 25%, y ahora hay información anecdótica que ha sido reportada, pero obviamente todavía no ha sido sistematizada, no ha sido estudiada de forma sistemática, ni hay datos, digamos, administrativos que lo corroboren, pero hay indicios de que los campamentos han aumentado más aún debido a lo que pasó con la crisis social que se desencadenó en octubre y con lo que ha estado pasando con la pandemia y el impacto económico que esta pandemia ha tenido en muchas familias de bajo ingreso en el país. Entonces, tenemos un problema enorme, un problema además, no solamente un problema desde el punto de vista de la vulneración relevante desde el punto de vista del derecho a la vivienda que tienen las familias que vienen en campamento, sino además un problema que está creciendo. Es decir, más familias están viviendo, hay más campamentos en el país. Ahora, la pregunta, creo yo, interesante es ¿por qué están aumentando los campamentos? ¿Por qué han ido aumentando en la última década? Y ahí hay varias hipótesis. Una hipótesis que creo yo se aplica fuertemente en la zona norte del país es el flujo migratorio que ha crecido fuertemente en los últimos años. Y si uno mira la realidad de los campamentos del norte, uno se da cuenta de que existen muchos campamentos donde que alojan, digamos, a un buen número de familias migrantes, porque muchas familias migrantes vienen a buscar oportunidades para Chile, pero obviamente en esa transición a la búsqueda de oportunidades necesitan un espacio para vivir, no tienen los medios suficientes para arrendar un espacio o para encontrar un espacio adecuado, y por lo tanto necesariamente se ven obligados a habitar en un campamento, lo que obviamente conlleva una situación difícil, porque los campamentos no tienen acceso a servicios básicos en muchos casos, en cualquier minuto pueden ser desalojados, etc. Eso ha pasado en la zona, fuertemente en varias partes, pero fuertemente en la zona norte del país. Pero también los campamentos han crecido en zonas como Valparaíso y Viña. En Santiago ha disminuido el número de campamentos en la última década, pero en Valparaíso y Viña han aumentado. Y en el sur también, en varias partes, ha aumentado el número de campamentos. Y eso, creo yo, tiene que ver con que la política habitacional que implementa el gobierno, una política que lleva varias décadas, ¿cierto? Y que significa un alto costo para el Estado, ha sido una política de vivienda que no responde de forma satisfactoria a las necesidades de las familias, digamos. Muchas familias viven en un determinado lugar donde tienen redes, donde trabajan, están cerca de sus empleos, etc. Y muchas veces lo que pasa es que la política habitacional lo único que les ofrece es una vivienda subsidiada en un lugar muy remoto desde el punto de vista comparado con el lugar donde ellos están emplazados en el campamento en la ciudad. Entonces, para muchas familias, la política habitacional hoy día no brinda soluciones satisfactorias. Además, hay muchos campamentos que están muy bien organizados, que trabajan con fuertes instituciones como el Techo, pero que no logran encontrar un suelo que puedan pagar en las zonas urbanas del país, porque los subsidios que otorga el Estado son muy bajos para comprar esos suelos bien localizados, y porque además el precio del suelo ha ido aumentando dramáticamente en los últimos años en la ciudad, y vinculado a muchos fenómenos que tienen que ver con la especulación inmobiliaria, con utilizar la vivienda y el desarrollo urbano como un instrumento de inversión económica, etc. Entonces, también los campamentos y el crecimiento en la última década demuestran un problema que tiene que ver con las dinámicas del mercado y con la forma en que la política habitacional enfrenta esas dinámicas del mercado. Porque la política habitacional es muy funcional a esas dinámicas del mercado, y que básicamente incentiva la aglomeración de viviendas sociales en lugares periféricos de la ciudad donde el precio del suelo es barato. Y eso para muchas familias de campamento no es una solución adecuada, porque ellos viven en ciertos lugares desde hace harto tiempo cerca de sus redes familiares, donde están también cerca del punto de vista de las fuentes laborales que ellos tienen, etc. Entonces,
En parte, el crecimiento de los campamentos y la realidad de los campamentos, creo yo, es un síntoma de un problema que tiene que ver con la política urbana y con la política habitacional en el país, y que requiere pronta solución, requiere más bien que el Estado diseñe nuevas políticas, nuevos mecanismos, que tenga una presencia más activa en la generación de vivienda adecuada y digna para todos los grupos sociales del país, incluyendo las familias que viven en campamentos. Y para eso se necesita innovar institucionalmente, se necesitan buscar nuevas lógicas, nuevas regulaciones, nuevas políticas, mirar lo que están haciendo otros países que han avanzado más en estos aspectos, como el caso que mencionaba Claudio de España, etc. Y en ese sentido creo yo el cambio constitucional puede ser una buena oportunidad para dar ese impulso de imaginación institucional que se requiere en el ámbito del desarrollo urbano en el país. Bueno, nos estamos acercando ya al fin del programa. Quería pedirle a Claudio una reflexión final en torno a cómo debiera darse el debate sobre este derecho a la vivienda en el próximo proceso constituyente. Bueno, si es que gana el apruebo, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Cómo debiera darse una discusión de este derecho, de incorporar este derecho a una Carta Magna? No, yo creo que esta es una oportunidad, evidentemente una oportunidad de discutir y en lo posible llegar a ciertos consensos, porque esta conversación, y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Diego, tiene mucho que ver con una cierta estructura que tiene nuestra sociedad altamente clasista. Eso hay que decirlo. Es decir, lo que pasó, por ejemplo, cuando Lavín intenta colocar una torre en cierta rotonda Atenas, le reclamamos a los vecinos que se va a desvalorizar sus terrenos, porque van a llegar gente indeseable, entre comillas. Entonces, la nueva constitución debería ser un debate que de alguna manera supere una conversación cargada de prejuicios y cargada de ideas preconcebidas respecto al valor de la propiedad privada o al valor de nuestras propias personas, en la medida que no somos capaces de convivir con alguien distinto. La vivienda, lo que pasa con la vivienda es un reflejo de ello. Y la Constitución, si se genera, como espero, un espacio de diálogo, conversación y consenso, debiéramos llegar a algún tipo de consenso también que tienda, a través de este mecanismo, como es la vivienda, la planificación urbana, un mecanismo de integración que tenga también como una resultante la integración social, que hoy día parece ser un elemento fundamental para resolver el tema de la desigualdad. Esa es mi visión de este tema. Diego, una reflexión final en torno a cómo debiera darse el debate durante el proceso constitucional. Sí, yo creo que esta oportunidad que tenemos como país de pensar en una nueva constitución, en un nuevo pacto social que contenga aquellos principios y reglas básicas que van a determinar la forma como nos organizamos como sociedad y cómo organizamos nuestro sistema político, creo yo que es una oportunidad ideal para también pensar en el tipo de ciudades que queremos construir en el futuro. No me atrevo a hablar de los desafíos en el ámbito más bien rural, porque no es mi área de expertise, pero en Chile alrededor del 90% de las personas viven en ciudades, y nuestras ciudades tienen desafíos enormes, ¿no? Y detrás del reclamo por una nueva constitución, detrás del reclamo de muchas personas que salieron a protestar después del estallido social de octubre, está esta idea de generar una sociedad más igualitaria, una sociedad más inclusiva. Y las ciudades son oportunidades notables para generar igualdad y para generar inclusión. Hay una autora muy famosa, una filósofa que se llama Iris Marion Young, que tiene un concepto de ciudad que a mí me gusta mucho, que es esta idea de construir comunidades de extraños. Uno piensa que entre extraños no es posible construir comunidades, ¿eh? En general, las comunidades se construyen entre personas que pertenecen a un mismo grupo social, que son socialmente homogéneas. Pero la verdad es que las ciudades son los espacios ideales para que personas que tienen distintas ideas, que pertenecen a distintas etnias, que tienen distintos ingresos socioeconómicos, se encuentren. Esa es la idea de una ciudad, ofrecer oportunidades de encuentro entre distintas personas. Y la verdad es que nosotros hemos ido construyendo ciudades que han estado orientadas por el principio quizás opuesto,
esta idea de separarnos socialmente, fragmentarnos socialmente. Y uno lo ve en ciudades como Santiago de modo muy claro, ¿cierto? Hay comunas donde alojan prácticamente puras familias de bajo ingreso, así como hay comunas donde residen prácticamente solo familias de alto ingreso. Entonces creo yo que este cambio constitucional que eventualmente se va a realizar en Chile puede ser una buena oportunidad para abordar ese tema, para pensar en principios que impulsen un nuevo marco institucional que genere ciudades más igualitarias, más inclusivas. Diego Gil, muchas gracias por participar esta tarde en la discusión constituyente. Don Claudio Martínez también, muchas gracias por compartir sus experiencias. Bueno, y invitar a la audiencia a acompañarnos el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo programa que preparamos en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción Campus Chillán. Nuevamente les agradezco su participación hoy y recuerde, queda menos de un mes para el plebiscito, así que hay que participar, ¿no es cierto? Lo importante es ir y votar. Eso también queríamos entregar este mensaje. Muchas gracias. Nos vemos nosotros el jueves a las 19 horas. Muchas gracias por la invitación y los felicito por esta gran iniciativa en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción. Gracias. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Por una ciudadanía informada, responsable y activa. La Discusión Constituyente en Radio La Discusión 94.7 FM.